el Pneumocystis carini y el Aspergillus fumigatus. Bueno, aquí está la presentación clínica. ¿Cuáles son los síntomas respiratorios? Tos, disnea, expectoración y alteraciones en la auscultación. ¿Ya? Esos son los síntomas respiratorios, pero yo quiero que ustedes se acuerden, la neumonía típica tiene una triada característica, que es tos con expectoración, fiebre y dolor en punta de costado. Esos son los síntomas de la triada típica de una neumonía. Ahora, paciente que está con neumonía también puede tener síntomas sistémicos, es decir, que afecta a todo el organismo humano, como ser la fiebre, taquicardia, aumento de los latidos cardíacos, cianosis, es decir, falta de oxígeno en los tejidos, el paciente se vuelve azulado. Y también puede presentar, asociado a complicaciones, un dolor torácico, puede presentar insuficiencia respiratoria, que eso es la disnea, una sepsis que se complica ya con una infección generalizada, y también puede producir afección extrapulmonar, es decir, que de los pulmones las bacterias y virus se van a otros órganos y producen otras infecciones. Bueno, generalmente, como les decía, los microorganismos típicos que producen la neumonía típica es un cuadro agudo y severo, produce leucocitos y produce también una placa radiográfica consolidada. En cambio, los microorganismos que producen neumonía atípica es un cuadro insidioso, puede ser totalmente atípico, como les decía, una tos seca, caminando hacia una neumonía, y cuando es viral, es un cuadro insidioso. Los síntomas aparecen primero en las vías respiratorias superiores, es decir, aparecen con una faringitis, una gripe, y luego se complica a un síndrome de respiratorio agudo severo. Bueno, ya hemos visto cuáles son los mecanismos del huésped que nos defienden de las infecciones, pero aquí tenemos la otra parte, el microorganismo. ¿Qué es lo que tiene el microorganismo que hace que se produzca una infección en vías aéreas inferiores? Tienen ciertas características o producen sustancias que facilitan que los microorganismos colonicen, es decir, se sitúen en el huésped. Por ejemplo, se adhieren a través de sus fimbrias a la mucosa de las vías respiratorias, donde colonizan, se quedan ahí y aprovechan cualquier inmunodeficiencia del huésped para poder ingresar. Están el Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, enterobacterias, Legionella, Haemophilus, todo a través de sus fimbrias que se adhieren a la mucosa respiratoria superior. Existen otros microorganismos como el Corynebacterium diphtheria, Pseudomonas aeruginosa, Bordetella pertussis, que producen toxinas y enzimas. Esas toxinas, por ejemplo, la toxina producida por el Corynebacterium diphtheria va a producir una infección grave en tracto respiratorio superior e inferior, que es la formación de una pseudomembrana, como vimos la anterior clase, que se llama difteria, ¿no? Ahora, el microorganismo también se puede desarrollar en los tejidos del huésped. ¿Cómo? Hemos visto que existen microorganismos como el Streptococcus pneumoniae, que tiene una cápsula de polisacáridos que tiene acción antifagocitaria, es decir, al tener acción antifagocitaria evade la respuesta inmunitaria del huésped. ¿Qué significa eso? Que evita que vengan los macrófagos, que son nuestra defensa, y los fagociten para eliminarlos. Esa cápsula los protege a estos microorganismos. Importante el Streptococcus pneumoniae. Y otros, como por ejemplo los virus, ustedes saben que son intracelulares, y la clamidia psittaci, la clamidia pneumoniae, se multiplican dentro de las células. Entonces son intracelulares, evadiendo también la respuesta inmunitaria del huésped que trata de defendernos. Igualmente, el Mycobacterium tuberculosis es intracelular,
se desarrolla dentro de las células evadiendo la respuesta inmunitaria. Ahora, dentro de las infecciones del tracto respiratorio inferior, dijimos la bronquitis, de la infección a nivel de los bronquios, y puede ser aguda, es decir, de comienzo reciente, y crónica, donde ha pasado más tiempo. Y la neumonía también, que es infección a nivel de los pulmones. Vamos a ver primero la bronquitis aguda. ¿Cuál es la clínica? El paciente presenta tos con fiebre y hay expectoración, o sea, tos productiva con fiebre, y se presenta el croup, como vimos la anterior clase, es una tos perruna o ronquera. Generalmente esta sintomatología de la bronquitis aguda puede estar precedida por una infección viral, como por ejemplo la gripe, una gripe que se complica a una bronquitis aguda. Se produce en invierno porque ustedes saben, todas las infecciones respiratorias se agudizan o que ingresan por el tracto respiratorio se agudizan en invierno. ¿Por qué? Porque cerramos los ambientes por el frío, haciendo que personas que son portadoras o están enfermas eliminen esos microorganismos al medio ambiente, y al estar las puertas cerradas se concentran aumentando la carga viral y la carga bacteriana de estos microorganismos. O sea, la dosis infectiva se hace más grande, mayor cantidad, mayor concentración de microorganismos, ¿no? Además, se acumula exceso de líquido en los bronquios y las funciones protectoras del epitelio bronquial están deterioradas. ¿Por qué? Porque el epitelio ciliar en clima de invierno se seca, entonces pierde su función de barrer a los elementos extraños. ¿Quiénes son los que producen bronquitis aguda? Tenemos aquí la Bordetella pertussis, el Haemophilus influenza y el Mycoplasma pneumoniae. La muestra para investigar un análisis bacteriológico de bronquitis aguda es un hisopado nasofaríngeo. Los virus también son importantes como productores de bronquitis aguda, y todas las infecciones del epitelio respiratorio, ustedes saben, los virus son los más importantes y casi son los mismos. Virus para influenza, sincitial respiratorio, adenovirus y virus del sarampión. Entonces, aquí, como vemos, se llenan los bronquios de material purulento, por lo tanto, la tos es productiva. La bronquitis crónica, como dijimos anteriormente, la diferencia entre aguda y crónica es que aguda es reciente y crónica ha pasado más tiempo de la infección. Hay producción excesiva de esputo, por lo menos unos 3 meses. Esa es una bronquitis crónica. Afecta al 10 a 25% de adultos, y los factores predisponentes son aquellos fumadores, porque se dice que en la nicotina del tabaco es un medio de cultivo para que proliferen los microorganismos. Y también en época donde hay humo o polvo, entonces también es un factor que facilita el crecimiento de estos microorganismos, porque está inhibiendo la mucosa ciliar del aparato respiratorio inferior. Como hemos dicho, los agentes etiológicos, los virus, son los más importantes que dijimos: el virus influenza, parainfluenza, el sincitial respiratorio, los adenovirus, ¿no? Y dentro de las bacterias tenemos el Haemophilus influenza, el neumococo y la Moraxella catarrhalis. Lo que más vamos a ver en el laboratorio es esta infección, la neumonía. La neumonía es una inflamación a nivel de los alvéolos pulmonares, ¿ya? Una vez que el microorganismo invade el pulmón, entonces puede multiplicarse y puede producir la lesión a nivel alveolar, y aumenta la secreción a nivel de los pulmones, produciéndose la secreción pulmonar o secreción bronquial, lo que es eliminada como esputo. ¿Por cómo es que llegan los microorganismos a los pulmones? Porque supuestamente los pulmones son estériles.
¿De dónde llegan? Rutas posibles por donde pueden llegar desde el tracto respiratorio superior, donde tenemos microbiota, al tracto respiratorio inferior, que es estéril. Las rutas posibles son colonización del tracto aéreo superior y de allá vienen los microorganismos hacia tracto respiratorio inferior. ¿Por qué? ¿Cómo se puede producir eso, que los microorganismos del tracto respiratorio superior lleguen al tracto respiratorio inferior? Por aspiración de estos microorganismos hacia los pulmones. Por ejemplo, pacientes que están en terapia intensiva, están echados con pérdida de la conciencia, entonces muchas veces se broncoaspiran. Los microorganismos del tracto respiratorio superior llegan al tracto respiratorio inferior, ¿no? Entonces se llenan de microorganismos y se produce la neumonía. O por vía hematógena, a través de la sangre. O sea, estos microorganismos están en otros órganos, por ejemplo, en las meninges, y a través de la sangre arrastra a estos microorganismos hacia los pulmones. O inhalación de gotas que uno respira en ambientes contaminados con el microorganismo. Entonces, ¿cuál es la tríada típica de la neumonía? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? No se olviden, la tríada típica, tríada quiere decir 3: fiebre, dolor en punta de costado y tos con expectoración. Eso es la neumonía típica. Pero en la neumonía atípica es tos seca con dolor en punta de costado, y puede haber también fiebre. Es muy importante el examen físico que realiza el médico, solicitar una radiografía de tórax y el laboratorio, ¿no? Pidiendo un cultivo de estas infecciones, de estas secreciones. Bueno, las neumonías también se clasifican en extrahospitalarias e intrahospitalarias. Las extrahospitalarias se llaman también neumonías de la comunidad. Muchas veces ustedes van a escuchar hablar neumonías de la comunidad. ¿Qué quiere decir? En pacientes que viven fuera de los hospitales. Más del 80% se presenta en niños, son virales, la mayoría son virales, producidas por el virus sincitial respiratorio, para influenza, adenovirus, y 10% solamente en los adultos son virales. Y entre las bacterias, entre las neumonías de la comunidad bacterianas, el más importante es el neumococo, es decir, el Streptococcus pneumoniae. El Mycoplasma pneumoniae produce neumonía de la comunidad, pero no es típica, es atípica, al igual que la Chlamydia pneumoniae. Entonces, vuelvo a repetir, neumonía típica es tos con expectoración, dolor en punta de costado y fiebre. Pueden ser neumonías de la comunidad o neumonías intrahospitalarias. Las neumonías de la comunidad, el más importante es el neumococo, segundo lugar a Haemophilus influenza. Neumonías atípicas de la comunidad, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae. Síntomas: tos seca, dolor en punta de costado y puede haber fiebre. Las intrahospitalarias son aquellas que uno la adquiere en el hospital, como estamos viendo acá en esta fotografía. Generalmente la adquieren pacientes que están sometidos a un respirador mecánico. El respirador mecánico no está bien desinfectado y puede o esterilizado, y puede mediante este respirador ingresar microorganismos del ambiente hospitalario. Es causa del 50% de muertes en las unidades de terapia intensiva, y los microorganismos generalmente son los bacilos gram negativos, como la Klebsiella, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumófila y Staphylococcus aureus, entre los cocos gram positivos. Aquí tenemos cómo se observa el neumococo, es un diplococo gram positivo, diplococo en grupos de 2 que se presenta con su cápsula, pero es muy importante cómo
productor de neumonía de la comunidad. Entonces, el 80% de las neumonías bacterianas de la comunidad son producidas por Streptococcus pneumoniae o neumococo. La edad predisponente generalmente es menores de 60 años, sin enfermedad coexistente, es decir, pacientes sanos, y la etiología es el Mycoplasma pneumoniae, los virus respiratorios, la clamidia pneumoniae, la Haemophilus influenza. Pero el 80% es producido por neumococo. En los mayores de 60 años, es decir, en las personas de la tercera edad, si tienen alguna enfermedad coexistente, como por ejemplo diabetes, son más predispuestos a adquirir estas infecciones por virus, por ejemplo, el virus sincitial respiratorio, la Haemophilus influenza, la bacteria, Bacillus gram negativos o Staphylococcus aureus. Entonces, este es un Streptococcus pneumoniae, diplococo gram positivo lanceolado, productor del 80% de las neumonías bacterianas. El Haemophilus influenza, Bacillus gram negativo, el serotipo B, es el más aislado en los casos humanos como productor de neumonía de la comunidad típica, neumonía típica de la comunidad. Esta es la clamidia que se observa por inmunofluorescencia directa, que es intracelular, corpúsculos elementales, ¿no? Y la clamidia pneumoniae que produce neumonía atípica. Luego también tenemos la complicación de la gripe producida por el virus influenza. Sabemos que la gripe es una enfermedad de las vías respiratorias, pero cuando se complica puede producir también neumonía. El Haemophilus influenza, ¿no? Aquí tenemos cómo se llenan de pus los pulmones que se eliminan como es una expectoración mucopurulenta. Sabemos que la presa fácil de estas infecciones son los inmunodeprimidos, ya sea por causas tóxicas como son los alcohólicos, los drogadictos, los fumadores, o puede ser por causas fisiológicas como son las personas edades extremas de la vida, como son los ancianos o también pueden ser los niños, o también inmunodeprimidos por causas patológicas, es decir, que tengan una enfermedad, los diabéticos, los pacientes con cáncer, los pacientes con lupus eritematoso, son pacientes inmunodeprimidos. O también puede producir inmunodepresión las drogas, algunos medicamentos como los corticoides, ¿no? Pacientes que están mucho tiempo con corticoides se vuelven inmunodeprimidos y susceptibles a cualquiera de estas infecciones. El neumococo, como les decía, forma parte de la rinofaringe, o sea, se encuentra como microbiota en el 15 a 60% de las personas en la rinofaringe y puede ingresar de la rinofaringe hacia los pulmones y producir la neumonía. ¿De qué depende? Que esta bacteria sabemos que tiene cápsula, lo cual lo convierte en un neumococo virulento que vence a nuestras defensas, evita la fagocitosis. Más susceptibles son los niños, los ancianos y los inmunodeprimidos por causas tóxicas, como dijimos anteriormente. Luego tenemos cuáles son los que producen infecciones crónicas respiratorias. Crónicas quiere decir de larga duración. El número 1 es el Mycobacterium tuberculosis. Ustedes saben que la tuberculosis es una enfermedad crónica que dura mucho tiempo. También las infecciones producidas por hongos, las micosis profundas, y las producidas por anaerobios. En las producidas por hongos tenemos, por ejemplo, la histoplasmosis, las producidas por Aspergillus, ¿no? Las micobacterias atípicas, como por ejemplo el Mycobacterium avium intracelular, el Mycobacterium kansasi, también pueden producir infecciones crónicas, sobre todo en pacientes SIDA, ¿no? El actinomyces, la nocardia, que son bacterias, la pseudomonas aeruginosa, que produce la fibrosis quística, también son infecciones crónicas respiratorias de más larga duración. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Esto lo tienen bien claro en su guía.
La muestra va a ser el esputo o la secreción bronquial, o también puede ser el lavado broncoalveolar, que lo tienen ahí en su guía, todas las muestras que se pueden sacar para investigar estas infecciones del tracto respiratorio inferior. En el caso del esputo, que es lo más común, se debe evitar la contaminación con la saliva. Para eso debe ser la primera de la mañana, la más concentrada muestra, y la boca hay que enjuagarla para disminuir la microbiota oral, para evitar la contaminación del esputo con la microbiota oral. Este esputo puede ser espontáneo cuando uno tiene mucha cantidad de muestra, espontáneamente bota, o inducido. También se introduce solución fisiológica para que se induzca la producción del esputo. En los niños también se puede hacer un aspirado gástrico. Sobre todo los niños no expectoran, sino que si tienen flema, ellos se la tragan. Entonces hay que hacer un aspirado desde el estómago. O hay que hacer en los pacientes que están internados una aspiración por traqueostomía. Se hace una traqueostomía y se aspira con sondas el material purulento desde los pulmones. O se hace mediante un broncoscopio o aspirados transtraqueales. Todo esto está bien explicado en su guía, cómo hacerlo. Se hace un examen directo, en su guía está cómo deben hacer el examen directo entre porta y cubre objetos para ver la cantidad. Si hay muchas células epiteliales, se desecha esa muestra porque está contaminada con saliva. Deben ser escasas las células en el examen en fresco, y en la tinción de Gram se hace la evaluación de los leucocitos y de las células epiteliales. Entonces, debe haber mayor cantidad de leucocitos y menor cantidad de células epiteliales. Eh, Esa es la buena muestra. Cuando existe mayor cantidad de células epiteliales y escasos leucocitos, entonces ahí hay contaminación con saliva. Se debe cultivar en agar sangre para ver la hemólisis del neumococo o del estreptococo, ¿no? La hemólisis, y no debe faltar el agar sangre para identificar a esas bacterias, el McConkey para los bacilos gram negativos, sobre todo en neumonías de pacientes hospitalizados, y el agar chocolate para el Haemophilus influenza. Vuelvo a repetir, la muestra debe provenir del árbol respiratorio inferior, ¿ya? Bueno, eso sería todo, chicos, del tracto respiratorio inferior. No sé si tienen alguna pregunta. Está claro, doctor. Ahora, tenemos 5 minutos. Les voy a dar algo de COVID, porque acá también entra el COVID, ¿ya? En la práctica se ha pedido material para que hagan COVID. Entonces, vamos a ver algo de antecedentes, del agente etiológico, de la epidemiología, de los métodos de diagnóstico. Eso está en su guía. Ustedes saben que el COVID se reportó en el 31 de diciembre del 2019 en una ciudad de China llamada Wuhan, donde aparecieron varios pacientes con la misma sintomatología, y de acuerdo a la epidemiología, todos venían provenientes de ese mercado. El 7 al 12 de enero del 2020 se aisló un nuevo coronavirus. Se identificó como nCoV, ¿no? No es SARS-CoV-2. En sus inicios era nCoV, nuevo coronavirus, porque la familia de los coronavirus es grande. Y se comparte a los otros países la secuencia genética para que lo puedan identificar. El 27 de enero del 2020 existe la primera transmisión de humano a humano en Vietnam. El 30 de enero la OMS declara un brote, y el 27 de febrero ya se define el caso. Se dice, se va a sospechar de este caso cuando presente la siguiente signo sintomatología.
Y el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud ya declara la pandemia, ¿no? Ya declara la pandemia. Y así van presentándose diversos casos, siendo Estados Unidos el país donde se presentaron la mayor cantidad de casos en la época de pandemia. El agente etiológico es un coronavirus, pertenece a la familia Coronaviridae, la subfamilia Orthocoronavirinae, los géneros son alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, delta coronavirus, de acuerdo a la estructura genética que tengan. El SARS-CoV-2 es un beta coronavirus porque infecta solo a mamíferos y son responsables de infecciones respiratorias en humanos. Este es la estructura genómica del SARS-CoV-2 que tiene unas glicoproteínas. La más importante es la glicoproteína spike o proteína espiga en español. Tiene una proteína M, tiene una estructura que lo envuelve, que es la cápside, tiene el RNA, que es su ácido nucleico, y la clasificación de los coronavirus son 3 de toda la familia de los coronavirus que producen infecciones graves. ¿Cuáles son? En el año 2002, se aisló el SARS-CoV, que era un beta coronavirus que presentó el síndrome respiratorio agudo grave en la China. En el año 2012 se aisló el MERS-CoV, que también es un beta coronavirus que se presentó en Arabia Saudita, que produjo el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Y en el año 2019-2020 es el nuevo coronavirus, que se lo llamó SARS-CoV-2, que también es un beta coronavirus que produjo la enfermedad del COVID. ¿No? Aquí tenemos la estructura con la glicoproteína. Tenemos la proteína M, la proteína N, su núcleo cápside que está constituida por ARN y su cápside que es su envoltura. Se lo llama coronavirus porque tiene, bueno, co por corona, tiene una figura parecida a una corona. Vi por virus, es un virus. Y disease por disease, o sea, la enfermedad que produce este coronavirus se llama COVID y viene de co por corona, vi por virus, d por disease, que es enfermedad en inglés. El número 19 corresponde al año 2019, donde se lo aisló. La clínica de la enfermedad todos conocen que es tos, dificultad respiratoria, fiebre y dolor muscular. Chicos, si quieren que termine esto, pueden alguien pasarme un link, porque yo ya no puedo volver, tengo que esperar 10 minutos. ¿Cuál es la clínica? El 81% se presentan infecciones leves o asintomáticas. El 14% son casos severos que ya necesitan una hospitalización. Y el 5% van a salas de terapia intensiva, donde son ya pacientes críticos que se complican con neumonías bacterianas y tienen